particularmente en una voz impulsada por las deportistas mexicanas de la igualdad salarial en el deporte. Movimiento Ciudadano ha tomado esta bandera, ha retomado esta iniciativa que no ha podido aterrizarse. Nos acompaña a través de la línea telefónica la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Nayeli Muñoz, quien además es coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, para hablarnos de lo que está sucediendo en el Poder Legislativo Federal con este tema. Diputada, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Viri, Juanjo, Paula, un saludo. Buenos muy días. agradecida por este espacio, muy buenos días. Hola, diputada. Al contrario, te saludamos con muchísimo gusto, primero para entender qué es lo que ha pasado con esta iniciativa que ya hace varios meses habíamos visto que pasaba vista en el Senado, pero finalmente no terminó por aprobarse en Cámara de Diputados. Pues sí, efectivamente, ya iniciativa que, como ustedes mencionan, ha estado impulsando Movimiento Ciudadano, pero en el 2024 también había iniciativas de otras bancadas o de otros grupos parlamentarios. Sin embargo, el 5 de marzo del 2024, cuando ya se aprobó por fin en el Senado por mayoría, que son reformas prácticamente a la Ley Federal del Trabajo, se remitió a la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, pues ahí se quedó en la congeladora, como se dice coloquialmente en este argot en el ámbito legislativo, se quedó en la congeladora y no pasó. Es que al tratarse de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, pues tienen que pasar por ambas cámaras. Entonces, pues digamos que ahí murió esta iniciativa, desgraciadamente, temporalmente, pero ahora ha sido retomada por legisladores y legisladoras de Movimiento Ciudadano, que justamente la acabamos de firmar y la acabamos de presentar. ¿En qué consiste, diputada? ¿Cuál es lo elemental? Básicamente se están haciendo reformas a la Ley Federal de Trabajo para que, así como hay un salario mínimo en México, también exista un salario base para deportistas. Ustedes, pues, que están en este mundo, saben justamente cuál es el salario que se tiene por parte de las y los deportistas. Hay algunos deportistas que ganan muchísimo dinero, pero también hay algunos deportistas que son de alto rendimiento en nuestro país y que a veces no tienen ni para comprarse los tenis, que a veces no tienen ni para pagarse el pasaje y que les están pagando de verdad. Hay números que nos dicen que se les pagan en promedio de 2,500 a 3,000 pesos. Deportistas decir, profesionales, ¿no? Que hay que enfatizar. Sí, claro, eso. imagínate, pues no pueden hacer una dedicación exclusiva al deporte porque pues simplemente lo que está pasando es que se tienen que buscar otro trabajo para poder salir adelante. Se ha creado una confusión, perdón, diputada. Dime, te escucho. Se ha creado una, y lo digo porque el Nadal, que ganaba millones y millones y millones, el número uno del mundo, decía que una tenista no tenía por qué ganar igual que él porque él producía mucho más. Pero creo que ahí está la equivocación. Aquí lo que estamos hablando es que nadie esté por debajo, ni hombres ni mujeres, de un salario digno para la profesión que ejerce. Para arriba pueden ir, pero ninguna que esté por debajo de lo elemental para que pueda desarrollar su deporte como debe de ser. Ese es el meollo, un mínimo digno, ¿no? Por eso, igual que el del hombre, no menos. Y para arriba, pues el que más éxito tenga, pues supongo que ahí es difícil ponerle tasas, ¿no? Pues como es en los medios, en la iniciativa privada y todos. O sea, nadie puede ganar en México menos de 278.80 pesos diarios, que es el salario mínimo de México, ¿no? Ese es el salario mínimo. Y nadie podrá ganar en deportistas el mínima, o sea, por debajo del salario base. No se denomina salario mínimo, pero se va a denominar salario base. Y les voy a leer nada más 2 puntitos de esta iniciativa. El salario base podrá contar con aportaciones adicionales, es lo que tú mencionas, Juanjo, de ahí para arriba, derivadas de la categoría de los eventos o funciones de los equipos o de experiencia en el deporte profesional. Salario base para las y los deportistas, como sucede con todas las profesiones, y de ahí para arriba hasta el tope que quieran poner los equipos o que quieran poner las marcas o quien les haya contratado a los deportistas. Y además, adicionalmente, va a ser violatorio. La Constitución ya dice que a salario igual a trabajo igual se tiene que dar un salario igual y que no tiene que ver tu raza, no tiene que ver tu género, no tienen que ver tus condiciones socioeconómicas. Salario igual mínimo, trabajo igual mínimo, un salario igual y de ahí para arriba las aportaciones. Sin embargo, en la Ley Federal del Trabajo no estaba especificado que sería violatorio del principio de igualdad la diferencia salarial. Por eso estamos agregando en el artículo 297 que va a ser violatorio del principio de igualdad, que está en la Constitución, igualdad de salarios, la disposición que estipule salarios base distintos para trabajos
iguales por origen étnico o nacional, género, sexo, edad, discapacidad, etcétera. Vamos a poner el deporte más conocido, el fútbol. Justo de ahí nace la gran polémica. ¿Cuál va a ser el salario ese base de un jugador de primera división para que el femenil tenga el mismo? Porque ahora no lo hay. No lo hay. No, hay el mínimo, el salario mínimo, que por ese tenemos que firmar a cualquier jugador desde la Liga TDP a primera división, pero en primera división el jugador que menos gana igual son 200.000 pesos al mes. Y la mujer que más gana son 40.000 o 50.000, no sé si los gana. Y la que menos, imagínate. Hay quien ni gana, ¿no? Pero ¿cuál va a ser quién va a poner ese salario? Porque ahora es una muy buena pregunta. A partir de que se apruebe estas reformas a la Ley Federal del Trabajo, espero que se aprueben en ambas cámaras, se tiene que dar un plazo no mayor a 90 días, ya precisamente por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así lo dicen los transitorios, va a fijar el salario base de las personas deportistas profesionales. ¿Qué tiene que haber en el momento en que se apruebe esto? O desde ahora, un diálogo social en el que se va a incluir a todas las federaciones y a todas las agrupaciones con la Secretaría del Trabajo, y que sean pues agrupaciones que tengan afiliadas a personas deportistas profesionales. Pero nada más una cosa, es que dentro del salario mínimo, en los capítulos que hablan del salario mínimo, no se estaba incluyendo a las personas deportistas. Por eso es tan importante que tengan un salario base en la Ley Federal del Trabajo y de ahí para arriba. Y como tú lo dices, en el fútbol hemos visto cuestiones impresionantes, o sea, realmente hemos visto que se ganan hasta un 500% más los jugadores de fútbol, y está bien que ganen mucho dinero, pero lo que no se puede es tener equipos de primera, no se puede tener a mujeres seleccionadas, mujeres deportistas en el fútbol que de verdad no tengan ni para pagar los pasajes, o de verdad que no tengan pues un salario digno, ¿no? Porque es una profesión, dedicación exclusiva, y con esto que estamos haciendo, fomentando el deporte también en las nuevas generaciones. Yo terminaría con un ejemplo. Yo tengo 2 sobrinas que viven en Aguascalientes, que de ahí soy. Estoy radicando en la Ciudad de México, y vinieron a ver exclusivamente el partido del Barça femenil con la del América femenil hace un par de meses, un mes y medio. Y ellas me decían cuando estaban ahí que iban a bajar a buscar las firmas de las jugadoras, pero que no les iban a pedir su camiseta, porque pobrecitas de las jugadoras, porque a ellas les cobran su camiseta. Y dice mi sobrina de 15 años, es que no te imaginas, les pagan una miseria. Y me pusieron justamente el ejemplo de la jugadora de Aguascalientes, justamente esta Jacqueline, la maga se llama, Jackie Ovalle, Jackie Ovalle, que estaba jugando en Tigres, y me ponen el ejemplo de ella y dicen, por ejemplo, ella ha sido la mejor pagada, pero está como 300 veces por abajo del futbolista mejor pagado. Entonces, si nosotros le decimos a las mujeres y a los hombres en nuestro país que el deporte va a ser bien valorado y va a ser remunerado, digamos, al menos con un salario base, pues estamos fomentando en las juventudes, y que no lo vean como, híjole, no, es que de deportista, además me tengo que conseguir otras 3 chambas para salir adelante. Sí, claro que sí. Perdón, que mencionas, diputada, te saludo con mucho gusto, Paula Trade. Pues primero que nada reconocer esta labor, y yo creo que hace falta ya que se apoye más el deporte. Entiendo que no nada más es en el fútbol, yo también lo he visto mucho en el boxeo, en muchos deportes, tienes toda la razón, las mujeres. En el atletismo, sí, también. La verdad es que hay una diferencia terrible en el tema femenil, y es de reconocer la labor que estás haciendo. Te felicito. Muchas gracias, te agradezco mucho, y esta es una iniciativa que ha sido impulsada por... ¿Y qué posibilidades hay de que salga? Exacto, el cabildeo, ¿cómo va, diputada? Pues yo creo que muy bien, la verdad es que justamente tenemos al coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano, efectivamente Castañeda, que firma esta iniciativa, y que él fue el impulsor el año anterior, junto con una diputada que se ha reconocido también a nivel nacional por las causas laborales y por tener también muy buen cabildeo, es Patricia Mercado. Entonces somos varias y varios los que estamos impulsando esta iniciativa. Yo creo que va a salir bien, dependerá obviamente pues también de que la Secretaría del Trabajo y la Comisión Nacional del Deporte vean con buenos ojos esta iniciativa, porque todas las iniciativas que nosotros tenemos en la Cámara le mandan preguntar, digamos, su opinión también a las secretarías del Ejecutivo, y si lo ven con buenos ojos, si hay digamos una respuesta positiva, me parece que tiene que salir adelante. Me parece justicia para las y los deportistas, porque sí estamos hablando de que no se discrimine a las mujeres, pero también de que esos hombres atletas que se dedican
a la natación, al atletismo, mínimo puedan tener un salario base para a partir de ahí negociar con los equipos o con las marcas y que no tengan que estar negociando a partir de 2,000 pesos, ¿no? Porque o que sean los familiares los que les tengan que estar pagando. Sí, o hacer la cooperacha y demás. Exacto. Ya hemos visto, ustedes lo han dado a conocer en el programa, seguramente denuncias que se han dado en los últimos años de deportistas hasta olímpicos. Bueno, las chicas de nado sincronizado vendiendo topper, ¿no? O las mandaron a vender topper, pero bueno. Exactamente, no podemos cambiar la dinámica social de nuestro país sobre las adicciones, la inseguridad, la violencia, si no fomentamos el deporte como una vía indispensable justamente para reconstruir el tejido social. Me parece importantísimo y también estamos agregando en estas reformas a la Ley Federal del Trabajo un capítulo para que se atiendan o que se tengan protocolos también en contra del acoso sexual, porque desgraciadamente pues también esto se da en el deporte. Hay cifras que nos dicen que han sido miles y miles de quejas o denuncias que se dan por acoso sexual al interior de los equipos, al interior de las federaciones, de las agrupaciones, y es importante que así como en la iniciativa privada y en el gobierno se tienen protocolos para prevenir y atender el acoso sexual, pues se tenga también en cada uno de los deportes. Diputada, muchas gracias por la comunicación, obviamente tratando de darle seguimiento, nos comunicamos cuando esto tenga un avance, esperemos que positivo. Parece que perdimos la señal, ahí está la diputada Nayeli Muñoz platicándonos